Me complace poder encontrarnos a través de este medio para proporcionarles algunas herramientas y conceptualizaciones básicas de cada uno de los módulos que vamos a ir trabajando en la materia, como para que a ustedes se les aligere el abordaje de cada uno, ¿sí? Generalmente para introducir en el módulo 1, en donde lo primordial es que puedan entender la diferencia entre psicología jurídica y psicología forense y cuál es la normativa que marca nuestro desarrollo como psicólogos y específicamente como psicólogos asistiendo al derecho. Yo siempre digo, donde el derecho nos requiere o nos inquiere, ¿sí? Es decir, nos llama, nos convoca o nos interroga de modo directo sobre nuestro accionar, sea para que lo auxiliemos o sea para que le demos explicaciones de lo que hemos hecho, que no es lo mismo. Pero antes de llegar a ese paso, siempre intento introducir en lo que es el concepto de la psicología desde lo más básico, desde una definición de Blecher, como una ciencia que estudia la conducta humana. Y cuando pensamos en el derecho, en estos términos, tengo que decirles que también el derecho se ocupa de la conducta humana, solamente que entre tanto la psicología va a estudiar las motivaciones, ¿sí?, que originan esta conducta humana. El derecho de lo que se va a ocupar es de justamente regular la conducta humana. Si bien son dos ciencias sociales que tienen un mismo objeto de estudio, ¿sí?, el enfoque que cada una le da es diferente. Y por eso hablamos de ciertas acuerdos y desacuerdos entre derecho y psicología, ¿sí? La psicología se va a ocupar entonces del estudio del ser, mientras el derecho se va a ocupar del estudio del deber ser. Por eso también nosotros hablamos de un sujeto responsable, ¿sí?, en el sentido de la responsabilidad subjetiva, y el derecho a hablar de un sujeto culpable, en el sentido de la responsabilidad de las conductas transgresoras del orden normativo de una sociedad. Todos sabemos y han estudiado ustedes cuando abordaron tanto nuestra materia como en otras, los textos antropológicos freudianos, que la ley es la organizadora de la convivencia social. Si no existiera una ley que limite ciertas conductas, no sería posible la convivencia, que en definitiva está garantizada a través de esta ley, ¿sí? Justamente en esta regulación, en esta garantía que la ley nos da de las conductas, nos vamos a encontrar que el derecho va a estudiar meramente un aspecto de la conducta, mientras la psicología va a tomar una integración de la conducta humana. El derecho va a pensar a la conducta como solo aquella conducta que se exterioriza, como aquella conducta puesta en el acto exterior, manifiesta y voluntaria, dice nuestro derecho penal. En tanto, la psicología va a tomar la conducta en su estructura completa, esto es, el aspecto interno y el aspecto externo. El aspecto interno pensado justamente, tomado como el pensamiento, como la abolición, por ejemplo, como la fantasía, como parte de ese pensamiento, y el aspecto externo como la puesta en acto, es decir, la globalidad de la conducta, porque al estudiar la motivación, estudio lo interno, y al estudiar el acto en sí mismo, estudio el externo. Al derecho solo le importa lo externo, ¿sí? Yo puedo fantasear o matar a alguien, pero si no lo llevo a cabo, al derecho no le va a importar, ¿sí? A la psicología sí. ¿Qué dio origen a esa fantasía? ¿Por qué la estoy teniendo? ¿Por qué no la llevo al acto? Mientras el derecho solo va a juzgar cuando el acto sea efectivamente realizado, cuando estemos frente a un homicidio. Y esto es fundamentalmente importante para nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros asistimos al derecho, tenemos que tomar en cuenta esta diferenciación que tiene respecto de nuestra ciencia el derecho. ¿Para qué?
el entendimiento que nosotros tenemos de la conducta no sea malinterpretado como una justificación de la misma. Entonces vamos a decir que la psicología, si bien persigue la verdad subjetiva, o sea, la realidad psíquica, va a aportar pruebas al derecho, y el derecho lo que va a perseguir es la realidad o la verdad jurídica. No vamos a hablar de una verdad objetiva o una verdad material, ¿sí?, sino de una verdad jurídica. Y la verdad jurídica es la verdad de las pruebas. Nada, los invito a leer, a quienes les interesa la literatura, una obra de John Katzenbach que se llama El hombre equivocado, y que a ustedes les puede, digamos, expandir la visión respecto de justamente cuál es la diferencia entre la verdad subjetiva, la verdad del sujeto y la verdad jurídica. Al derecho solo le importa aquello que puede ser probado. Entonces, vamos a decir que ambas tienen sustento en la ley, porque ambas son ciencias, ¿sí?, sociales y humanas, y ambas estudian a la conducta humana, y la psicología va a asistir al derecho. Ahora, en esta, digamos, concomitancia en su existencia que tienen psicología y derecho, y en esta necesidad que el derecho tiene de ciencias que lo auxilien para entender determinados hechos sociales y humanos, aparece la psicología forense primero, justamente dando cuenta de la conducta criminal como sus primeros antecedentes, dando cuenta de los mecanismos que conducen a la conducta criminal. Cuando hablamos de psicología forense, hablamos de la rama de la psicología que se desarrolla, ¿sí?, en el Poder Judicial, que se desarrolla en el rol específico de perito como auxiliar de un juzgador. En tanto, nos encontramos con otros ámbitos diferentes a lo que denominamos ámbito tribunalicio, que es el Poder Judicial, en donde también la psicología es inquirida, es interrogada por el derecho. Y estos otros ámbitos amplían la capacidad de trabajo del psicólogo en auxilio del derecho, decimos nosotros. Entonces así se abre el campo de la psicología jurídica, y entendemos a la psicología jurídica como aquella que se desarrolla en ámbitos que encuentran una intersección entre la psicología, el discurso psicológico y el discurso del derecho. Ustedes habrán visto en los espacios de trabajos prácticos estos ámbitos como el ámbito tribunalicio, en donde, digamos, ahí se desarrolla la psicología forense como una partecita de la psicología jurídica, o sea que la psicología forense es una parte de la psicología jurídica, pero la psicología jurídica es mucho más amplia que la psicología forense, porque además del ámbito tribunalicio abarca el ámbito penitenciario, el ámbito de niñez, adolescencia y familia, el ámbito de la salud mental, el ámbito policial, el pseudoámbito de la drogodependencia, ¿sí? Y en cada uno de esos ámbitos el psicólogo va a desarrollar un rol distinto, pero siempre atravesado por la ley. Entonces, siempre que estemos siendo interrogados o convocados, o ambas cosas, por el derecho, estamos diciendo en esos ámbitos que realizamos o ejercemos lo que es la psicología jurídica. Ahora bien, desde nuestra ciencia, desde la ciencia de la psicología, nosotros tenemos una ley que regula nuestro accionar, que es la 23277. Es muy importante que ustedes conozcan esta ley, tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, como qué es lo que define esta ley como ejercicio de la psicología. ¿Por qué? Porque ustedes podrán decir, bueno, profesora,
yo no me voy a dedicar a la psicología jurídica. Y entonces nosotros les vamos a replicar que aunque no se dediquen a la psicología jurídica, es importante que conozcan la normativa, porque el solo hecho de vivir en sociedad nos impone el conocimiento de la ley, más aún de la ley que hace a nuestro ejercicio profesional. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es la conceptualización del ejercicio de la profesión, qué es hacer psicología o qué es practicar la psicología, qué necesito, cuáles son las condiciones para practicar la psicología, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cuáles son los actos que tengo expresamente prohibidos por la ley. Genéricamente, por decirles algunas cuestiones, ¿sí? Para ejercer la psicología yo necesito tener el título, necesito no tener condena criminal en el momento en que la estoy ejerciendo, tengo prohibido prestar la firma o prestar el nombre, tengo prohibido ejercer la psicología si estoy en un periodo de contagio de alguna enfermedad. Y por supuesto no puedo ejercer la profesión si estoy en el periodo, digamos, de descompensación de algún tipo de enfermedad a nivel psíquico. Para su, digamos, tratamiento, la ley establece además derechos dentro de nuestro ejercicio, y derechos son para nosotros cobrar nuestros honorarios, efectuar nuestras interconsultas, hacer derivaciones, certificar nuestros servicios, prestar diagnósticos, certificarlos a su vez, otorgar incluso licencias, certificados de licencia. Todos esos son derechos que yo tengo como psicóloga en mi acontecer. Y ojo, por eso repito, no es solo como psicóloga jurídica o como psicóloga forense. Si yo estoy en el consultorio privado, en las 4 paredes de mi consultorio, esta ley me atraviesa y se me impone por sí misma, entonces tengo que conocerla. Tengo como obligación primordial, más aún desde la existencia de la Ley de Salud Mental Nacional, aconsejar e indicar la internación y la externación de un paciente cuando encuentro que hay un riesgo para sí o para terceros, o sea, cuando encuentro que hay un criterio de peligrosidad real e inminente, dice nuestra Ley de Salud Mental actualmente. Debo conducirme ética y profesionalmente, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Y diferenciarles la ética de la ley. La ética es sumamente importante. En nuestro país existen muchas asociaciones y sociedades que aunan a los psicólogos, pero ojo, que los códigos de ética de esas asociaciones, ¿sí?, rigen de modo exclusivo para sus socios o sus adherentes o sus miembros. No así para los demás psicólogos que ejercen la psicología y no pertenecen a esta institución. La ética en esos casos en Capital Federal va a ser la de cada sujeto, en particular de la de cada profesional, a diferencia de provincia de Buenos Aires y de otras provincias de nuestro país, en donde existen colegios de psicólogos. En Capital Federal no lo hay, y en esos colegios de psicólogos sí hay códigos de éticas que obligan a todos sus colegiados. Capital Federal tiene esta particularidad de que no tenemos colegio, por lo tanto no tenemos un código de ética que nos aúne a todos los profesionales que nos desempeñamos en esta jurisdicción. Siempre es importante tomar en cuenta que la ética no puede contradecir la normativa y que por sobre la ética está la ley en todos los casos, ¿sí? Y guardar el secreto profesional es una obligación legal. Muchos de ustedes podrán decir, bueno, también es ética. Sí, por supuesto, es ética, pero está normada dentro de nuestro Código Penal la violación del secreto profesional. Y ojo, porque esto es un tema interesante a nivel de lo ético y de lo legal, hasta dónde es el alcance del secreto profesional. El secreto profesional tiene por finalidad proteger la intimidad de un sujeto, y nuestro derecho positivo, el derecho que rige en nuestro país,
tutela ciertos bienes jurídicos. El bien jurídico más alto, más caro, más preciado dentro de nuestra legislación es la vida humana. No existiendo vida humana, no hay nada más para tutelar respecto de un sujeto. Y esto es importante porque el secreto profesional muere o se extingue con la extinción del sujeto sobre quien guardamos ese secreto. Es decir, para ser muy literal, si un paciente muere, yo ya no tengo obligación de guardar secretos sobre ese paciente. Existen otras excepciones que nos liberan del secreto. Una de ellas es la justa causa, es decir, cometer un mal para evitar uno mayor. Y ojo con esto, porque siempre, por más que exista justa causa, tenemos que tener la, anuencia o el relevamiento por parte de un juez para que nos releven del secreto profesional. Y otra de las causas por las cuales podemos revelar nuestro secreto profesional va a ser por expreso pedido del sujeto dueño de ese secreto, donde claramente en un juicio un paciente nos puede relevar de nuestro secreto profesional para que demos cuenta de por qué nos ha venido a visitar, cuál fue su motivo de consulta, que en ese juicio en particular lo podría llegar a favorecer a los fines que esté persiguiendo. Entonces, para ir resumiendo, ¿sí? Nos queda obligaciones, prohibiciones, ¿sí? Dentro de las cuales no podemos prescribir o administrar ningún tipo de medicamento, ningún